Todos los pilotos deben completar entrenamiento de aproximaciones ILS-PRM antes de aceptar una autorización para una aproximación paralela simultánea cercana ILS-PRM. Ver este vídeo es un requisito de entrenamiento para pilotos de la aviación general que vuelan aeronaves de la categoría de transporte. Para operaciones bajo las partes 121, 129 y 135, los pilotos deben también cumplir con entrenamiento de la compañía aprobado por la FAA. Para incrementar los índices de llegadas en aeropuertos modernos altamente congestionados, las aproximaciones simultáneas son dirigidas a pistas paralelas. Durante muchos años, la FAA ha permitido aproximaciones independientes a pistas paralelas con una separación mínima de 4.300 pies. En operaciones donde la separación de pistas es al menos de 4.300 pies, los pilotos vuelan el rumbo del ILS mientras son vigilados por controladores aéreos usando un radar con un índice de actualización de 4.8 segundos, que da el nivel de seguridad requerido. Años de experiencia han conseguido pilotos que están familiarizados con los requisitos para realizar estas aproximaciones eficientemente. Últimamente, la FAA ha aprobado aproximaciones simultáneas a pistas separadas con una distancia mínima de 3.000 pies si se incorpora un sistema de monitorización radar PRM de alto grado de actualización. A estas aproximaciones se les denomina PRM. Este vídeo fue creado para ayudar a los pilotos a familiarizarse con los procedimientos asociados a la realización de aproximaciones PRM, las particularidades de las fichas y los requisitos de la Attention All Usage Page. Para ejecutar aproximaciones a pistas separadas entre 3.000 y 4.300 pies, se requiere un radar de vigilancia mejorado para proporcionar el mismo nivel de seguridad que el conseguido en pistas más separadas. El espacio aéreo entre los rumbos de las aproximaciones ILS es vigilado por el excelente sistema de vigilancia de precisión de pistas PRM. Sus capacidades, incluyendo un índice de actualización de 1 segundo, pantallas de vídeo en color, alertas auditivas y visuales y software de predicción de posición, proporcionan a los controladores la situación de las aeronaves casi instantánea. Con la reducción de rumbos de separación se requieren procedimientos especiales para facilitar a controladores y a pilotos la capacidad de reaccionar rápidamente a las situaciones de una forma adecuada. Esto se consigue requiriendo entrenamiento específico PRM. Los procedimientos de vuelo descritos en este vídeo no son específicos para un determinado tipo de aeronave. Los pilotos deberían referirse a sus procedimientos específicos de compañía y a sus manuales del avión o a información similar para realizar una aproximación PRM en su avión. Se usará la aproximación a la pista 30 izquierda del Aeropuerto Internacional de Minneapolis-St. Paul en la explicación de este tipo de aproximaciones con los formatos Jeppesen y el gubernamental NACO. Antes del vuelo, los pilotos deberán asegurarse que reúnen los requisitos de entrenamiento y que el avión está correctamente equipado para realizar la aproximación PRM. La terminal ATIS radiotransmitirá que hay aproximaciones PRM en curso. Los pilotos deberán leer la aproximación ILS-PRM apropiada, que incluye una revisión de la página de atención a todos los usuarios. Una aproximación PRM puede ser fácilmente identificada por las letras PRM en el nombre de la aproximación. Las palabras Simultaneous Close Parallel se mostrarán probablemente en la ficha de la aproximación. Adicionalmente, se proporciona una frecuencia de control para cada aproximación PRM y es descrita con mayor profundidad después en el contenido de este vídeo. Se les recuerda a los pilotos que esta es una frecuencia de recepción únicamente. Un recordatorio del requisito de doble comunicación es mostrado en la carta de aproximación.
Se requiere una senda de planeo operativa, por lo tanto, solamente los mínimos de aproximación directa ILS son publicados para una aproximación ILS-PRM. Si la senda de planeo estuviese inoperativa o no se recibiese, la aproximación ILS se convierte en localizador solamente y no reúne los requisitos PRM. El piloto encontrará la información adicional relativa a los requisitos de la aproximación en la página de atención a todos los usuarios, Attention All Users Page. Esta página debe ser revisada antes de realizar una aproximación PRM. En la ficha de aproximación Jeppesen se añade una nota adicional para dirigir al piloto al número de página donde se encuentra la página de atención a todos los usuarios. Esta se identifica por el apropiado número de página, en este caso 11-0, el título de página Attention All Users of ILS Precision Runway Monitor PRM y la lista de las aproximaciones por designación de pista, a las cuales se aplica dicha página. El formato de la página de atención a todos los usuarios de NACO describe el nombre y el rumbo de la aproximación paralela simultánea cercana a la que es aplicable. Esta página de atención a todos los usuarios recuerda a los pilotos que se requiere un entrenamiento especial para ejecutar una aproximación PRM. El método de avisar al ATC de que los pilotos no son capaces de aceptar la aproximación PRM también se describe en la página de atención a todos los usuarios. Se les recuerda a los pilotos que cada aeropuerto tiene sus propios requisitos para esta notificación. Cabe esperar retrasos en las llegadas si los pilotos no pueden hacer la aproximación PRM. Aparte de los ítems listados en la página del briefing, se debe de cumplir con los requisitos adicionales de instrucción de la compañía. Los fijos de aproximación, altitudes de paso, mínimos ILS y requisitos de la frustrada son los mismos para las aproximaciones ILS e ILS-PRM. Por tanto, si el piloto hace el briefing de la aproximación ILS-PRM y el ATC posteriormente cambia la aproximación de ILS-PRM a ILS, el piloto puede utilizar el mismo briefing para la aproximación ILS y puede continuar usando la ficha de la aproximación ILS-PRM. En esta situación no se requiere monitorear la frecuencia especial. Se suministran procedimientos específicos de comunicaciones a los pilotos para asegurar que las transmisiones de los controladores de monitorización no sean bloqueadas. Las transmisiones de los controladores de torre son emitidas simultáneamente por ambas frecuencias, la de torre y la segunda de monitorización. Las transmisiones de los controladores de monitorización PRM prevalecen sobre ambas, la frecuencia de torre y la frecuencia de monitorización. Como es normal, el piloto transmite y recibe solamente por la frecuencia de torre, y adicionalmente, cuando realiza una aproximación PRM, también mantiene escucha en la frecuencia secundaria de monitorización. Aunque la frecuencia de torre sea bloqueada, el controlador de vigilancia puede ser escuchado en la frecuencia secundaria. Antes de iniciar la aproximación, el piloto sintoniza la frecuencia de monitorización y ajusta el volumen del receptor al mismo nivel que la radio de comunicaciones primarias. Entonces el piloto deselecta el audio de la frecuencia de monitorización. Más tarde, cuando el control de aproximación ordene contactar con la torre, el piloto entonces deberá selectar además el audio de la frecuencia de monitorización. Se presentan procedimientos para responder a una orden de evasión del ATC, incluyendo un recordatorio de que todas las evasiones deben ser realizadas a mano. Estos procedimientos son presentados con detalle en la siguiente discusión. Cada rumbo de aproximación final es vigilado por un controlador diferente que observa la aeronave en aproximación en su monitor PRM. Entre los dos rumbos de aproximación se establece una zona de no transgresión, NTZ, de 2000 pies de ancho, y es mostrada permanentemente en la pantalla del controlador. Si un controlador observa una aeronave desviándose hacia la NTZ, inmediatamente emitirá instrucciones en un intento de devolver la aeronave al rumbo de aproximación. Giant 3-4, turn right, return to the localizer course. Si la aeronave continúa fuera del rumbo y entra en la NTZ, un controlador emitirá inmediatamente una orden de evasión a la aeronave contigua en final. Las instrucciones de evasión normalmente consisten en un viraje y un ascenso o descenso. Traffic alert, All America 12 Heavy. Turn left immediately, heading 210. Climb and maintain 4000. Muy pocas veces se da el caso de que alguna aeronave penetre la NTZ.
Sin embargo, cuando el controlador de monitorización da una orden de evasión tipo de alerta de tráfico, el piloto debe asumir que el conflicto existe y actuar inmediatamente. El controlador raramente emitirá una orden de evasión descendente. Traffic alert, All America 12 heavy. Turn left immediately heading 210. Descend and maintain 2500. Una orden de evasión descendente solamente se emitirá si el conflicto impide emitir una orden ascendente. Nunca se ordenará una maniobra de evasión descendente cuando conlleve que la aeronave deba descender por debajo de la altitud mínima de vectorización. Una maniobra de evasión no es una aproximación frustrada ni un aterrizaje interrumpido, y debe ser ejecutada por el piloto con el mismo tipo de respuesta que cualquier otra maniobra de alta prioridad. Los pilotos deben estar preparados para responder a una orden de evasión en cualquier momento durante la aproximación. La fraseología de alerta de tráfico, Traffic Alert, usada durante la evasión está definida en la página de briefing. Es esencial la reacción inmediata del piloto a las instrucciones del controlador. Los pilotos pueden recibir órdenes de evasión del ATC durante cualquier aproximación instrumental, no solo en las PRM o en las cercanas paralelas. La ejecución correcta de cualquier orden de evasión requiere por parte de la tripulación coordinación y planeamiento previo de la maniobra, para gestionar los cambios de configuración, ajustes de aviónica y barras de director de vuelo para asegurar que la secuencia se realiza en tiempo y forma adecuados. Los rumbos de los haces primarios de los ILS aseguran la separación de tráfico entre aeronaves en aproximaciones adyacentes. En el caso de que el espacio aéreo entre los rumbos de aproximación sea violado, la orden de evasión del ATC asegura la separación entre tráficos. Para aeronaves equipadas con TICAS, se proporciona alerta de tráfico adicional a los pilotos en el improbable caso de que los otros métodos de separación fallen. El TICAS únicamente da resolución vertical a los conflictos entre aeronaves, mientras que la orden de evasión del ATC provee a ambas, guía vertical y horizontal, para resoluciones de conflictos. Si el piloto recibe ambas, TICAS Resolution Advisory y una alerta de tráfico, Traffic alert, All America 12 heavy. Turn left immediately heading 210. Climb and maintain 4000. es importante ejecutar el viraje mencionado en la orden de evasión mientras se cumple con el Resolution Advisory del TICAS. Los pilotos deberían cumplir la parte de la orden de evasión relacionada con el viraje, a menos que al hacerlo peligre la seguridad. Esto asegura al piloto que siempre se le proporcionarán márgenes de separación aceptables. Si seguir un RA se opone al descenso o ascenso de una orden de evasión, Traffic alert, All America 12 heavy. Turn left immediately heading 210. Climb and maintain 4000. los pilotos deberán avisar al ATC tan pronto como sea posible de que se están desviando de la autorización del ATC. Se deberán minimizar las desviaciones hacia la NTZ. Estas, que al piloto pueden parecerles insignificantes en su CDI, pueden ser de hecho suficientes para posicionar a la aeronave dentro de la NTZ. Esto requerirá que el controlador emita una orden de evasión a la aeronave en aproximación a la pista adyacente. Esta nota subraya la necesidad de entrenamiento de los pilotos en el tipo de operación que se va a realizar y señala a estos la página web de instrucción en PRM de la FAA. Las aproximaciones ILS-PRM proporcionan una eficacia operacional significativa en aquellos aeropuertos del espacio aéreo nacional en que esta es crítica. Realizadas dentro del marco de los procedimientos descritos en este vídeo, las aproximaciones PRM ofrecen niveles de seguridad equivalentes a otras aproximaciones ILS. Se pueden realizar aproximaciones ILS-PRM simultáneas en ciertos aeropuertos con menos de 3.000 pies de separación entre pistas paralelas. Todos los pilotos deben estar familiarizados con los siguientes procedimientos antes de aceptar una aproximación ILS-PRM o LDA-PRM. Cuando las pistas paralelas están distanciadas menos de 3.000 pies, no se podrán realizar aproximaciones convencionales ILS-PRM paralelas cercanas. Para aumentar la utilización de las pistas distanciadas menos de 3.000 pies, la FAA ha desarrollado las aproximaciones instrumentales simultáneas desplazadas, criterio SOIA. SOIA permite aproximaciones simultáneas a pistas distanciadas desde menos de 3.000 pies hasta 750.
Las aproximaciones Soya combinan los procedimientos ILS-PRM con un segmento visual usado para completar la aproximación a una de las pistas. En el procedimiento Soya, la separación del rumbo electrónico en vez del espacio entre pistas requiere criterios de aproximaciones paralelas cercanas debido a que estos procedimientos se siguen hasta que las aeronaves pueden operar en condiciones visuales. Los pilotos deben completar el entrenamiento PRM adecuado y también estar familiarizados con los procedimientos Soya antes de realizar una aproximación de este tipo. El concepto Soya utiliza una aproximación directa ILS-PRM a una pista y una aproximación LDA-PRM con radioayuda direccional del tipo localizador desplazado de 2.5 a 3.0 grados con una senda de planeo a la pista paralela adyacente. Las aeronaves en las aproximaciones ILS y LDA se emparejan de forma que la aeronave LDA siga a la aeronave ILS. El techo de nube se establece para que el avión LDA tenga suficiente tiempo para tener a la vista el avión ILS antes de alcanzar el punto de aproximación frustrada, MAP, del LDA. El MAP LDA está en una posición tal que permite a la aeronave LDA maniobrar fácilmente e interceptar el eje central de la pista de aterrizaje. La zona de no transgresión termina a la altura del MAP LDA. Los pilotos que vuelan la aproximación ILS deberían ser conscientes de que en el MAP LDA, la aeronave LDA estará cerca maniobrando para alinearse con la pista adyacente LDA. Los pilotos sabrán que se está realizando operación Soya cuando oigan que el ATIS avisa que las aproximaciones ILS-PRM y LDA-PRM simultáneas están en curso. Ambas páginas de aproximación contendrán las palabras Simultaneous Close Parallel. Las páginas de aproximaciones Soya ILS y LDA-PRM y las páginas de atención a todos los usuarios serán similares a las usadas en aproximaciones PRM convencionales. La información adicional para Soya incluye la separación entre las pistas usadas para operaciones de aproximaciones simultáneas y los mínimos meteorológicos de las mismas. El título LDA-PRM también indica que se requiere DME. La página de atención a todos los usuarios de la LDA recomienda al piloto seguir en el rumbo de LDA hasta pasar la intersección usada como LDA MAP. Este procedimiento asegura que la aeronave LDA no penetrará inadvertidamente en la zona de no transgresión mientras maniobra para alinearse con la pista. La página de atención a todos los usuarios de LDA contiene las responsabilidades de los pilotos y los procedimientos en el segmento visual de la aproximación. Si no hay tráfico notificado en el ILS, la única responsabilidad del piloto que realiza la aproximación LDA-PRM es tener la pista a la vista antes de alcanzar el MAP LDA. Si por otra parte el ATC informa de que hay un tráfico en el ILS, entonces todas las responsabilidades y los procedimientos contenidos en la página del briefing son aplicables. Antes de que alcance la LDA MAP, la aeronave LDA siempre estará posicionada para seguir a la aeronave ILS para facilitar la adquisición visual de dicha aeronave. Tan pronto como se tenga certeza de que el tráfico en el ILS seguirá a la vista, el piloto de la aeronave LDA informará tráfico a la vista. Es importante para el piloto entender que el controlador no está obligado a coaccionar esta transmisión. Después de pasar el LDA MAP, el aterrizaje requiere 3 acciones del piloto. Tener el tráfico en el ILS a la vista, haber informado que el tráfico está a la vista al ATC y tener la pista a la vista. En otro caso, el piloto debe ejecutar una aproximación frustrada en el LDA MAP. El piloto es el responsable de mantener separación visual con la aeronave ILS entre el LDA MAP y el umbral de aterrizaje. Si fuese el caso, el ATC emitirá informes de estela turbulenta. Cuando el techo es menor de 500 pies sobre la altitud mínima de vectorización, normalmente unos 2000 pies, el emparejamiento de aeronaves siempre proporcionará atenuación de estela turbulenta, a menos que algún estudio de la FAA haya determinado que la geometría de la aproximación atenúe el efecto de la estela turbulenta. En el caso de que el contacto visual con la aeronave ILS se pierda, se espera del piloto LDA que ejecute una aproximación frustrada, a menos que el ATC proporcione otras instrucciones. La geometría Soya puede verse en esta vista de una pantalla radar PRM usado por un controlador durante una aproximación Soya.
El emparejamiento a las llegadas puede verse con suficiente distancia entre las barras para permitir salidas en las mismas o en pistas que se cruzan. Los mínimos meteorológicos Soya varían entre 1.600 pies de techo y 4 millas de visibilidad y 1.200 pies de techo y 3 millas de visibilidad, dependiendo del espacio entre pistas y las consideraciones operacionales. Las pistas están dibujadas en la parte inferior de la pantalla. Los tráficos de la parte derecha de la pantalla están aterrizando en la pista ILS, mientras que los tráficos de la parte izquierda de la pantalla están aterrizando en la pista LDA. Cada raya en cada espacio representa una milla a lo largo del rumbo de aproximación. Entre los rumbos de aproximación final se sitúa una zona de no transgresión de 2.000 pies. Los procedimientos ATC para enfrentarse con incursiones en la NTZ y las respuestas de los pilotos a órdenes de evasión son idénticas a las usadas en operaciones ILS-PRM. La escala horizontal es 4 veces más grande que la escala vertical para proporcionar a los controladores una visión ampliada del espacio aéreo entre los rumbos de aproximación. Debido a esta diferencia de escalas, el ángulo entre los dos rumbos de aproximación y la maniobra LDA están expandidos. El espacio entre los rumbos es aproximadamente 6.000 pies a 12 millas del aeropuerto y 3.000 pies en el LDA MAP. En condiciones de operación con techo más bajo, el avión LDA descenderá por debajo de las nubes, disponiendo de unos 30 segundos para localizar visualmente el avión en aproximación a la pista ILS. Una vez que el contacto visual se ha establecido y se ha informado al ATC y la pista está a la vista, la aeronave LDA podrá continuar pasado el punto de aproximación frustrada y proceder visualmente al aeropuerto para aterrizar. La aproximación está diseñada para que la aeronave LDA pueda incorporarse a la prolongación del eje central de la pista en vuelo estabilizado a 500 pies por encima de la elevación de dicha pista. La guía de la senda de planeo de LDA es válida para los estándares de categoría 1. También se proporciona guía vertical en la pista LDA por medio de un PAPI o VASI. Los procedimientos específicos Soya tienen prioridad sobre la información general presentada en este vídeo. Los procedimientos descritos en este vídeo son una muestra de que se puede alcanzar la optimización de los aeropuertos a través de la aplicación de procedimientos innovadores y tecnología sofisticada. Estas aproximaciones son ejemplo de los continuos esfuerzos de la FAA para construir un sistema nacional de espacio aéreo más eficiente.